Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, ante todo, buenos días todavía. Vamos a revisar el taller de presentación de las variables e indicadores. Es un procedimiento que ya hemos explicado oportunamente, pero lo vamos a recalcar de nuevo, pero haciendo un previo análisis, ¿no? Un previo análisis que es importante tener en cuenta. Ahora, el manual está publicado por el regulador, en donde está la lista de especificación de variables. ¿Correcto? Algunas son de fácil entendimiento, son rápidas de aplicar, otras tienen algún nivel de complejidad y otras van a tener que ser manuales, ¿no? Entonces vamos a analizar este tema. Lo primero que yo he podido determinar al hacer el análisis de la nueva norma que se ha publicado es que muchas de las variables que están acá actualmente están estrictamente relacionadas con el plan contable que está, correcto, definido por el regulador también en la misma norma, ¿no? De alguna u otra forma hay una relación. Si bien hay códigos equivalentes o parecidos, pero hay una correlación entre la definición de la variable y el nuevo plan de cuentas que ha establecido el regulador. Eso para tenerlo en cuenta. Porque cuando ustedes pueden configurar las variables con el plan que tienen actualmente, pero cuando llegue el momento de cambiarlo van a tener que reestructurar todas las variables en función a este plan que está vigente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy rápido, muy práctico. Está acá en pantalla, por ejemplo, toda la clase 9, ¿no? La clase 9 a nivel del gasto administrativo se trabaja de forma muy distinta a lo que se suele trabajar en las CPS. Por ejemplo, ustedes pueden verlo ahí en pantalla, ¿no? 9500 llegan al cuarto nivel y a partir de ese cuarto nivel se separan, ¿no? Directorio, gerencia general, auditoría, etcétera. Entonces, las variables están estrictamente ligadas a la estructuración contable. Cuando ustedes cambien de plan, van a tener que refrescar todas las variables en función a esta nueva estructura, que es la estructura la cual se muestra en pantalla, ¿no? Entonces es importante hacer esa mención y tenerlo en cuenta. Con respecto a las variables, yo haría lo siguiente, ¿no? Número uno, un porcentaje significativo de las variables son netamente contables. Las tenemos en pantalla. Plan contable de acuerdo al PCR está correctamente definido acá en el manual, ¿no? Está correctamente definido en el manual. Entonces, muchísimas de las cuentas es básicamente que ustedes estructuren el plan de cuentas de acuerdo a lo que básicamente se está pidiendo en este documento. Pero también tenemos otras variables como estas, por ejemplo, la del 89, 90, 91, 92, 93, que son variables que no son netamente contables, sino que provienen de otras áreas externas, como el área de operaciones, como el área comercial, el área operacional, caudales, volúmenes, etcétera. ¿Correcto? Entonces, área de recursos humanos, cantidad de gerentes, cantidad de trabajadores. Ese tipo de variables van a tener que ser ingresadas manualmente, ¿no es cierto? Manualmente, ¿no? Y tenemos algunos datos, como vemos acá en el B120 y B121, ¿correcto? Estos datos que están acá, que como ustedes pueden ver, vamos a hacer una pequeña acotación acá, como ustedes pueden ver, están conformados por variables anteriormente definidas. Es decir, el B120 es B18 más B19, ¿correcto? Acá debe haber un error, no creo que sea sobre el mismo B120, entre B103, ¿correcto? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, del 120 para adelante ya son variables, pero que están asociadas a variables previamente definidas. Bajo el concepto que nosotros manejamos, estos de acá vendrían a ser ya indicadores. ¿Correcto? B120, B121, B122 son indicadores. Entonces, eso tenemos que verlo dónde lo vamos a trabajar también. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar. Entonces, primera parte. Y esto lo dejo bastante claro para que ustedes lo puedan manejar, ¿no? Desde la variable 1, perdón, disculpen, me fui muy rápido. Desde la variable 1, que está en la página 19 del manual, desde la variable 1
desde el B1 hasta el B119, lo van a tener que trabajar en esta área, en el área que significa variables. Por lo tanto, van a tener que trabajarlo en esa área. Desde el B1, vuelvo a repetir, hasta el B119. ¿Correcto? Y desde el B120 hasta el B126, eso los van a tener que trabajar en el área de indicadores. Esa es una primera acotación que deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, a partir del B120, el cálculo está estrictamente ligado ¿a qué? Está ligado a variables previamente trabajadas. ¿No? Aquí debe haber una pequeña fe de rata, seguro que es B12. No creo que sea B120, debe ser B12. Pero de todas maneras lo consultaremos oportunamente con el área de SUNAS para que un poco poderlos ayudar. Pero ahí parece que es un fe de ratas, ¿no? Esto debe ser B12. ¿Correcto? Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿no? Del B1 al 119 en variables. Del 120 hasta el 126, vuelvo a repetir, lo van a trabajar en la sección que dice indicadores. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿no? Ahora, sigamos analizando el tema. ¿Cómo trabajar esas variables? ¿No? Tenemos básicamente dos métodos para trabajar las variables. Un método que es netamente aplicando fórmulas contables a partir del manejo de la cuenta, y otro que es utilizando algunas macros o fórmulas, ¿correcto? Que pueden extraer cierto tipo de información. ¿Correcto? Entonces vamos a un poco a ir averiguando cómo trabajamos con ambos escenarios. Primero, vamos a la definición de la variable. ¿Correcto? Vamos a la definición de la variable. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a recalcar algunas cosas que yo considero que son importantes y que ustedes las deben considerar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un código, acá tenemos un detalle, acá tenemos una fórmula, una unidad, mes, un tipo, correcto, y un código equivalente. Entonces voy a trabajar ese tema de forma transparente y préstenme atención a todas las definiciones que haga. Este código que vemos acá en la primera parte es el código interno de la empresa. La empresa no solamente puede calcular las variables que son de SUNAS ni de OTAS, sino puede tener sus propias variables porque la gestión, independientemente del supervisor o del regulador, la gestión es de la misma empresa. O sea, la empresa puede crear N variables, ¿no? Para básicamente armar sus tableros de control, sus KPIs y ver si están yendo bien o mal. O sea, entonces aquí uno le puede colocar el código que estime conveniente. El código que estime conveniente, ¿no? En este caso le estoy colocando un A001. Que noten ustedes que difiere completamente de la codificación, ¿correcto? Que la codificación que tiene SUNAS. Ese es mi código interno, ¿no? Ese es mi código interno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien, lo defino ahí y pongo acá, por ejemplo, gastos de administración. ¿Correcto? Y la fórmula va a ser la 95. ¿Por qué? Porque de acuerdo al saldo, de acuerdo al plan contable regulatorio, ¿correcto? De acuerdo al plan contable regulatorio, la 95 son los gastos de administración. ¿Correcto? Entonces, tenemos un audio que se está filtrando. Un segundo, por favor. El otro son retenciones judiciales de trabajadores y pago de sueldo personal y pago por concepto de seguro de vida particular. Está bien, ¿no? Sí, ahí. No, eso no. Por favor, si pueden cerrar micros, tenemos un micro abierto. Ya. Ok, tenemos ¿cómo se llama? La 95 le decía que viene a ser el gasto de administración, ¿correcto? Y la variable es la B21. Entonces acá coloco gasto de administración y esto me va a devolver saldo de la 95. La unidad pues van a ser soles, ¿no?
Cuando es una cuenta de costos, cuando es una cuenta de resultados, el saldo es mensual, colocamos M. Tenemos dos opciones, si queremos colocar M o A, ¿no? Y le colocamos C porque va a ser un saldo contable. El grupo no es relevante en estos momentos. Y aquí es lo que me han preguntado varias veces. Este código equivalente debe ser el código que solicita el regulador. ¿Correcto? El primer código no lo transmite. El A001 no lo transmite. Transmite el código equivalente. Y acá tenemos que marcarlo como que es para SUNAS. Y como que es un código activo. ¿Correcto? Si no, no lo va a transmitir. Si no, no lo va a transmitir. Entonces es importante ahí tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces cuando yo creo una variable, la variable, vuelvo a repetir, la variable puede tener un código. Este código es un código interno, código de la empresa. Eso es un código que lo van a manejar ustedes de forma independiente. Como quieran codificarlo es criterio de la empresa. Gasto de administración es el título, la fórmula en este caso es obvia, ¿no es cierto? Si yo quiero saber el gasto de administración, de acuerdo al plan contable regulatorio, es la cuenta 95, está acá. ¿Correcto? Y coloco la unidad, en qué unidad está emitiéndonos eso, entonces estamos hablando de soles, ¿correcto? Y ¿cómo se llama? Colocamos si es mensual o acumulado. Acá también hay que tener mucho cuidado. Me han hecho muchas preguntas que le salen muy altos los valores. Las cuentas de resultados son normalmente el saldo mensual es el que se presenta. Y las cuentas de balance son con saldo acumulado. Entonces ahí tienen la M para mensual y la A como acumulado. Depende cómo ustedes lo quieran trabajar. ¿No es cierto? Y acá, en esta parte de acá, correcto, donde dice contable predeterminado y fijo, le pueden poner contable. ¿Correcto? Contable. C de contable porque es una fórmula contable. Y en código equivalente le colocan el famoso B21. ¿Y de dónde sale este B21? Este B21 está acá en el manual. B21. ¿Correcto? Ese código se lo colocan porque este es código que va a ser transferido. En el rubro de publicación, ustedes tienen que indicar al sistema dónde lo va a publicar. Va a ser una publicación local, que significa que no va a salir de la empresa. ¿Va a ser una publicación que se transfiere a la SUNAS y a la OTAS? ¿O va a ser una publicación solamente que se transfiere a la SUNAS? ¿No? Actualmente la interfaz a la OTAS no sé si sigue operativo los servicios de OTAS, no estoy al tanto, pero por lo menos los servicios de SUNAS sí están plenamente operativos. ¿No? Entonces tienen que indicarle básicamente dónde vamos a transferir esta variable. ¿Correcto? Y esta es una definición de un tipo de variable. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que con esto estoy siendo claro con este tema. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. ¿Está todo claro? Listo, le damos a grabar y ya Buenos tenemos. días, una Sí, bueno. consulta. Sí, sí, sí. Y en el caso de predeterminado y fijo, Vamos a hacer los ejemplos. Todavía no llego ahí. Estoy trabajando con las contables todavía. ok. Un segundito, por Y favor. Un otra segundito. consultita, en lo que es código, ¿ese código sería interno o lo podemos poner B21 también? Si gustan, le ponen el mismo de las UNAS. Es un código interno, como ustedes quieran manejarlo. Ah, ya, Es pero no hay decisión de la problema empresa. que lo consideremos también ahí B21, ¿no? No hay problema, pero ten en cuenta que el código equivalente es el código que va a transferir. Ah, ya, Ojo muchas con eso. gracias. Ya. El código equivalente es el código que va a transferir. ¿Listo? Ok, hablemos de otros datos, por ejemplo. Voy a crear otra nueva variable, A002. Número de gerentes cada 2 años. Correcto. Esto acá el sistema dice fórmula o valor fijo. Por ejemplo, tenemos 5 gerentes en los últimos 2 años. UND, unidad. Correcto. Esto le podemos colocar como A y acá le podemos colocar como F.
¿Por qué le colocamos F? Porque ese es un valor fijo. Esto no va a ser calculado por medio de fórmulas. ¿Correcto? No va a ser calculado por medio de fórmulas. No va a ser calculado por medio de fórmulas. Entonces, eso lo tiene que colocar como fijo. ¿Para qué? Para que el sistema, cuando haga el procedimiento de cálculo, pues simplemente envíe el valor 5 todos los meses que se tiene que ir transfiriendo. ¿Correcto? Todos los meses que se tiene que ir transfiriendo. Colocamos su código equivalente, vamos a buscarlo acá en el manual, creo que está al final, el número de gerentes por año. Vamos a verlo por acá, por favor. Un segundo. Creo que está por acá, más abajo de operaciones. Acá. Número de puestos gerenciales. Número de puestos gerenciales, B115. No, le coloco acá B115. Listo. Número de puestos gerenciales. Correcto, número de puestos gerenciales. No, lo marcamos como SUNAS para que lo transfiera y lo marcamos como activo para que lo calcule. Correcto, lo marcamos como activo para que lo calcule. Y listo, ahí tenemos implementado una variable bajo un tipo de esquema fijo. Que ese esquema fijo es un valor que simplemente lo va a transferir. Correcto, lo va a transferir. Listo, entonces ahí tenemos otro. Y ahora veamos el predeterminado. Correcto. El predeterminado. Por ejemplo, veamos uno que es bien interesante. A ver, vamos a analizar acá. Vamos a buscar uno. Un segundo, por favor. Ajá. El B43, por ejemplo. Miren acá. Energía eléctrica del agua potable. ¿No? Energía eléctrica del agua potable. ¿No? Entonces veamos qué tenemos en el sistema, ¿no? Si nos vamos a revisar un minuto el sistema, sacamos un balance de comprobación, lo sacamos a 9 dígitos. Lo sacamos a 9 dígitos, correcto. Buscamos la cuenta 636. Voy a hacerle un zoom un poquito mayor. Acá está. 636. Correcto. ¿A dónde está? 634, 636, teléfono local. No hay energía. 636 es energía, si no me equivoco. Vamos a ver. No tienen energía acá. Mm, 636. A ver, vamos a revisar el plan de cuentas de Mapica. Un segundo, por favor. Servicios básicos. Bueno, aparentemente en este mes no tiene saldo. Pero vamos a seguir el ejercicio, ¿ya? Un segundo, por favor. Blog de notas. Energía. Bueno, si revisamos el plan de cuentas de Mapica, por ejemplo, acá, buscamos 636. Esta es la cuenta de energía eléctrica. 636, 111, 101. Bueno, la anoto en mi blog de notas. Pero el requerimiento de la variable, ¿cuál es? El requerimiento de la variable dice energía eléctrica que está en el proceso de agua potable. Y como ustedes pueden ver, en el plan de cuentas de Mapica no hay energía para agua, energía para alcantarillado, energía para administración, lo cual sería absurdo. Si no, ellos tienen un control de energía, básicamente.
Entonces la pregunta es cómo trabajamos ese tipo de requerimiento, porque si no tendríamos que calcularlo manualmente, ¿correcto? Entonces los datos los tenemos acá. Tablas, por ejemplo, las UNAS ya nos ha definido, ¿correcto? Las UNAS ya nos ha definido algunos temas, ¿no? Por ejemplo, todos los clasificadores de gasto que empiezan con 1, 101, 102, 103, 104, 105, son clasificadores que están asociados ¿a qué? Al proceso de agua potable. Y eso lo podemos verificar acá. En tablas, correcto, en tablas auxiliares, agrupadoras de gasto, el proceso 1 es agua potable. Entonces, ok, puedo decir que el proceso, de acuerdo a SUNAS, el 01 es agua potable. ¿Correcto? Agua potable. Listo. Entonces, ¿cómo hago? Ah, muy bien. Esa variable la voy a trabajar de la siguiente forma. Préstame atención, por favor. Indicadores. Tenemos un audio ahí, por favor, si lo pueden cerrar. Correcto. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ah, muy bien. Entramos acá a variables. Perdón, a variables, disculpen. A variables. Le damos nuevo. Vamos a colocarle un A003, por decirte. Le vamos a colocar el nombre que dice acá, energía eléctrica agua potable. Y para eso tenemos macros, ¿correcto? ¿Y cuál es el macro que vamos a utilizar ahí? Extrae, cuenta, proceso. ¿Qué parámetros le paso? Ah, ok. Le digo qué cuenta contable voy a querer analizar. ¿Correcto? ¿Qué cuenta contable voy a querer analizar? La cuenta contable 636, 111, 101. ¿Correcto? Le indico qué proceso quiero trabajar. Ah, le indica el proceso que quiero trabajar, el proceso número 1. ¿Por qué el proceso número 1? Coma, perdón, acá es coma, disculpen. Coma. ¿Por qué el proceso número 1? Porque el proceso 1, de acuerdo a SUNAS, es agua potable. ¿Correcto? Y le indico adicionalmente que el cálculo que yo voy a requerir es mensual. O sea, yo voy a decirle, recupérame el gasto de energía eléctrica del proceso de agua potable, pero del mes. ¿Correcto? Y aquí le coloco, ¿cómo se llama? La variable periodo. ¿Correcto? ¿Periodo para qué? Para que básicamente me tome por default el periodo que tengo activo el sistema, en este caso enero del 2022. La unidad de medida de esta extracción va a ser soles, mensual, y le colocamos P predeterminado. Y su código equivalente va a ser el B43. Entonces, con esta macro yo puedo obtener información de costos por proceso y por cuenta, porque muchas de las variables están asociadas al proceso y por cuenta. ¿Y cómo lo hacen? Con la macro que se llama extrae cuenta proceso. Extrae cuenta proceso, ¿correcto? ¿Qué parámetro le ponen? Primero, entre comillas, le ponen la cuenta. La cuenta puede estar a 9 dígitos, puede estar a 3 dígitos, no hay ningún problema. Y luego le ponen el código del proceso. ¿El código del proceso de dónde sale? Bueno, vuelvo a repetir, el código del proceso sale de acá, de la tabla de agrupadoras de gastos. Vamos a colocarlo acá. Aquí está, agua potable, alcantarillado, administrativos, etc. Eso ya lo tienen definido. El tercer parámetro, entre comillas, es la letra M mayúscula. ¿Por qué? Para que me extraiga el valor mensual. Porque si ustedes le ponen A mayúscula, le va a extraer el acumulado, ¿no? Y luego le ponen el periodo. Y listo. Acá es irrelevante que pongan M o A, pero en el tipo de cálculo le ponen predeterminado para que utilice esta macro. ¿Correcto? La unidad de medida soles lo van a utilizar para SUNAS, va a estar activo y su código equivalente es el B43. ¿Está claro los tres tipos de variables? Las variables contables netamente, que son fórmulas,
los variables que son valores fijos y las variables que son predeterminadas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, esta macro la pueden utilizar para varias cosas, pero hagamos algunos ejemplos. Miren, sigamos analizando las variables. Otra variable dice energía eléctrica de alcantarillado o energía eléctrica de tratamiento. Veamos. ¿Cómo sería la B44, por ejemplo? ¿Cómo sería la fórmula de la B44? Energía eléctrica de alcantarillado. Ah, ya. La fórmula sería así, siguiendo la definición que les acabo de explicar. La macro se llama extrae, cuenta, proceso. El primer parámetro que van a colocar, entre comillas simple, es la cuenta contable, 636, 111, 101. ¿Correcto? El segundo parámetro es el proceso. ¿El proceso de dónde lo sacan? Igualito. Entran acá, entran a su opción de agrupadoras, pueden tenerlo impreso. ¿Correcto? Alcantarillado. ¿Alcantarillado qué cosa es? 2. Entonces acá le colocamos 2. Entre comillas simple 2. El dato que va a ser mensual, entre comillas la M. La M, correcto, y colocamos periodo. Y listo. Esa sería, por ejemplo, la macro para la variable B44. La variable B44 que me pide, energía eléctrica del alcantarillado. Veamos la B45, por ejemplo. Energía eléctrica de tratamiento. ¿Cómo funcionaría eso? B45. Energía eléctrica de tratamiento. Ok, igualito. Extrae cuenta proceso. Correcto. Colocamos la 636 porque esta es la cuenta de energía eléctrica. Aquí está la clave. Ya no es 2. Me están diciéndome que la B45 es tratamiento. Entonces nos vamos a esta tabla, nos vamos a nuestros parámetros auxiliares, nos vamos a la opción de clasificadores de gastos y aquí tenemos la 102, que es tratamiento de agua cruda. Entonces ahí ya no le colocamos 2, sino le colocamos 102, para que me saque solamente el gasto de energía eléctrica para el tratamiento. Esta macro es muy potente para sacar todos los valores de las variables, ¿correcto?, que están vinculadas a una cuenta contable, pero a diversos procesos. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Quedo atento. Esta macro es clave, porque esta macro le va a simplificar prácticamente y hacer todo automáticamente, ya no usar fórmulas. Ingeniero, Sí, buenos días. sí. Hola. Hola, te escucho. Hola, hola. Sí, hola. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Ahora sí escucho. Ingeniero, buenos días. Hola. Ingeniero, buenos días, ingeniero Ruth. Estas variables que usted está comentando en estos momentos, ¿está en algún contexto normativo por SUNAT? Claro, estoy mostrando acá la resolución de Consejo Directivo 004. Ya, Esto está ok, publicado en enero del 2023. Es de aplicación obligatoria a partir de este año. ok, ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Otra Ingeniero, pregunta? la consulta era Sí. referente si en la fórmula siempre se va a usar cuenta extrae cuenta procesa. No, eso se va a usar en estos casos, por eso estoy poniendo los ejemplos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la 43 y la 44. En la 43, ¿qué te pide? Energía eléctrica
el costo de la energía eléctrica en el proceso de agua potable, ¿correcto? Todas las empresas contabilizan la energía a la 636, pero no nadie tiene una divisionaria, 636 para agua, 636 para alcantarillado, eso no lo tienen. Y es lógico, no tienen por qué tenerla. Entonces lo que hace esta macro extrae cuenta proceso, ¿qué cosa es? Le dices qué cuenta, le dices qué proceso quieres extraer, le dices si va a ser mensual y obviamente te va a tomar el periodo con el cual está el sistema para el cálculo. Eso se utiliza para este tipo de variables como la 43, la 44, la 45, la 46, etcétera. Que lo que hacen es de una cuenta contable de gasto sacarte el costo por un proceso específico. Solamente para ese tipo de variables, nada más. Por ejemplo, te ponía este ejemplo, B45. ¿Cómo vas a saber cuánto de energía eléctrica gastaste en tratamiento? O sea, en el tratamiento de agua cruda. Tendrías que irte a mano, sumar a mano, pues eso te hace demorar un montón. Entonces en el sistema aplicas, extrae cuenta de proceso, la cuenta que quieres analizar es la 636, pero acá le dices en proceso quieres el 102. ¿Por qué quieres el 102? Porque de acuerdo a las tablas de SUNAS, obviamente la fuente es la SUNAS, correcto, el proceso 102 es tratamiento de agua cruda. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma en la cual tú puedes sacar información de una cuenta, pero que esté involucrada en varios procesos. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Bueno, del EPCI, lo ingeniero. Yo anteriormente, cuando usted hizo la configuración de las variables, había una macro, ¿no? Para extraer. Pero en Sí. este caso, para agua potable, en la clasificadora de costos, pongo la 101 nada más. No. No. A ver, analiza bien, Juanita. Mira, tiene 101, 102, 103, 104, ¿correcto? 105. Ujú. Estos 5 procesos son agua, ¿correcto? Por eso que en el ejemplo que estoy haciendo acá, si yo quiero sacar la energía eléctrica de agua potable, no le voy a poner 101, 102, 103, sino le pongo 1, ¿me entiendes? Porque el 1 engloba todo lo que es agua potable. No sé si me hago entender con eso. Ya, ok. Entonces, en el caso de alcantarillado 2, correcto. porque anteriormente yo lo agrupaba todo. O sea, aquí, por ejemplo, tengo uno, extrae cuentas, proceso varios, ponía la cuenta 636 Ah, y esa es otra 201, macro. Es sí. otra macro. ¿Esta cambia Cuando, pero en algo o también igual no, trabajo? esa está igualita. También la voy a explicar en unos minutos. Ah, ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Esto es extrae cuenta proceso, entonces esto engloba, es más simple. ¿Correcto? Vamos a buscar otro ejemplo. No sé, pregunto, estos dos ejemplos que acabo de dar creo que son bastante didácticos. ¿Están claros para utilizar esta macro de extraer información? ¿Preguntas? Por favor, ¿alguien? ¿Alguna pregunta adicional? Aló, Ingeniero, buenas ingeniero. tardes. Sí, Ingeniero, sí, copio. ingeniero, ¿cómo está Flor? Ingeniero, una consultita. Periodo va 5 millas, ¿no es así? Tal cual como está. Tal cual como está Flor. Ya, ok, gracias. Otra pregunta. Ingeniero. Sí, ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Brandon de Ayacucho. Esa hola, ¿cómo estás, fórmula que Fernando? está, esa fórmula que está aplicando es aplicable para la variable 48. No, porque no es una cuenta de gastos, de costos. Si tú te das cuenta, estas cuentas son de costos. Esta fórmula es aplicable para toda aquella cuenta que tenga costos, no por una cuenta de balance. Buena pregunta. Pero ahorita vamos a analizar el caso de la 48. ¿Correcto? Otra pregunta. Otra pregunta. La pregunta de Brandon esto es básicamente solamente para variables, para valores que se extraen a partir de los costos regulatorios. Otra pregunta.
Estas funciones que estoy mostrando están disponibles desde las versiones 2020, o sea que no es propia de la 2023. ¿Ah? Si tienen algunos, son usuarios de versiones antiguas, no hay ningún problema, funciona exactamente igual. ¿Correcto? Sigamos analizando. A ver, ahora veamos con todo esto nuestro mapa de variables, ¿correcto? Si empezamos a revisar la normatividad desde el inicio, las primeras cuentas, de la B1 hasta la B, hasta la, hasta ¿cómo se llama? Hasta la, sigamos, B1 PCCR, hasta, por ejemplo, la B43, hasta la B43, ¿cómo se llama? Hasta la B42, disculpen, son cuentas que se asocian directamente a la cuenta contable. Si hablamos de BMA, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la B42, BMA, correcto, y nos remitimos al plan regulatorio, si no me equivoco, en la cuenta 96 está tipificado, aquí lo tengo en pantalla, la cuenta contable de BMA. O sea, desde la variable, vuelvo a repetir, desde la variable 1 hasta la variable 42 es prácticamente formulario contable, o sea, hacer operaciones con cuentas. A partir de la variable 43 hasta la 47, sancionado. a partir de la variable, No voy a mi casa, no voy a por venir a favor, trabajar. cierren un audio, por favor, hay un audio abierto. Desde la variable 1 hasta la, perdón, desde la variable, un segundo, por favor. Desde la variable 43 hasta la variable 47 son variables en las cuales ustedes tienen que aplicar necesariamente esta macro. Porque si no, lo tendrían que hacer manual y eso es un trabajazo. No creo que se justifique. No, porque el costo de mantenimiento de alcantarillado, ¿cómo sería? Ok, hablemos de la 47, por ejemplo, costo de mantenimiento. B47. ¿Cómo implementaríamos el costo de mantenimiento? Costo de mantenimiento de alcantarillado. Analicemos. ¿Qué dato necesitamos? Primero la cuenta. Correcto, entonces hay que buscar la cuenta de mantenimiento. Nos remitimos al plan de cuentas. No al plan de cuentas. Si no me equivoco, si alguien me ayuda, 634, ¿cuál es la cuenta? Ahí está, mantenimiento. La 634. Por ejemplo, la puedo trabajar a 3 dígitos. Entonces digo, ok, entonces para determinar el costo de mantenimiento de alcantarillado, ¿cómo sería? Muy bien, solamente la 634. Observen bien. La fórmula la pongo a 3 dígitos. O sea, para que me saque todos los diferentes rubros de mantenimiento. Como ustedes pueden ver acá, en el plan contable de Mapica está como cuenta a 3 dígitos, mantenimiento y reparaciones, y luego tiene las divisionarias, equipo de transporte, unidades, equipos diversos, muebles, enseres, etcétera, como pueden verlo en pantalla. Pero la variable que me está pidiéndome las UNAS es B47, costo de mantenimiento del alcantarillado. Ok, entonces acá la fórmula, ¿cuál sería? Ok, 634, para que el sistema me tome todas las divisionarias, todos los mantenimientos. Si es alcantarillado, ¿cuál es el código de proceso? 2. Y ahí lo tiene la fórmula. ¿Correcto? Ahí tiene la fórmula de costo de mantenimiento de alcantarillado. ¿No? Entonces, esta es la fórmula en la cual pueden aplicar estas macros. Vuelvo a repetir, estas macros están asociadas a extraer información de cuentas de gastos por proceso. Por proceso. ¿No? Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, de ahí pago de impuestos a SUNAS, pago a la SUNAS, todo eso son cuentas contables que ya están muy bien definidas en el plan y que solamente es una asignación contable, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Alguna pregunta adicional para tocar las variables del 89 hasta la 99? ¿Correcto? Ingeniero, una consulta. Sí, Según la fórmula, M significa mensual, correcto. pero ¿qué pasa si una de las variables es anual? Le pones A. En caso de la 4.8, insisto, ¿podrías utilizarse esa misma fórmula? Claro, no.
Esta fórmula está asociada solamente a cuentas de gastos. ¿Por qué? Porque esta fórmula trabaja con la cuenta contable, el proceso de SUNAS. Se está concatenado a eso, ¿correcto? Al proceso de SUNAS. Entonces, esta fórmula está vinculada básicamente ¿para qué? Para extraer solamente costos por proceso, sin necesidad de hacerlo manualmente, ¿correcto? Sin necesidad de hacerlo manualmente. No está para trabajar con cuentas de balance. Si me podrías dar algún alcance por qué la 48 requeriría algo, sería fabuloso. De repente podemos incrementar más formularios para que se pueda automatizar más, ¿no? Se pueden trabajar mucho más formularios, muchas más fórmulas sin ningún problema, ¿no? Total, eso solamente se pone en el manual y listo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ingeniero, Ok, en el sí. caso de en el caso de la 634, ¿es mantenimiento en general? No es mantenimiento exclusivamente de alcantarillado. No, pero acá, ¿qué cosa estoy diciendo? 634 mantenimiento, ¿correcto? Proceso 2, ¿qué Ajá, es? ¿El proceso 2 qué es? De la y 634, alcantarillado. solo sácame lo que es alcantarillado. Ya, correcto, ingeniero, está bien. Ingeniero, para eso, disculpa, eso lo va a traer proporcionalmente de acuerdo a lo que necesita, ¿no? No proporcionalmente. Aquí no existe proporción. Va a sacar Ah, ya. todas las El afectaciones 2, de el 2, costos que todo lo surgen, que está con el 2, todo lo que está con el 2, ¿no es cierto? todo lo que tiene. A ver, les recuerdo, buena pregunta, Homero. La pregunta es de dónde lo sale. No digan la palabra proporción ni fracción, porque eso genera pavor, ¿eh? Así que vamos a entender el tema. ¿Cómo saca el resultado? Pues bastante simple. Cuando ustedes hacen una operación en el sistema de gastos, ¿qué hacen? Le colocan un centro de costos, ¿correcto? Le colocan un centro de costos, ¿no? Eso es lo que hacen ustedes. Y ese centro de costos, por ejemplo, una cámara de bombeo de San Joaquín, está asociado ¿a qué? A un tipo de gasto de la SUNAS, a un proceso de la SUNAS. De ahí lo deduce, ¿correcto? O sea, de todo el costo separa lo que es alcantarillado y eso es lo que pinta, ¿correcto? Si eso está bien configurado, no van a tener problemas. Preguntas, otra pregunta. Esa configuración ya la tienen bastante madura porque la hemos hecho para el anexo 5, así que ya está, eso ya lo tienen hecho, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Ninguna? Bueno, ya está calculado. Ahora hablemos de lo que sigue, hablemos de estos de acá. De de los consumos y de los caudales, ¿correcto? Estos caudales, correcto, son datos operacionales. Por lo tanto, se deberían ingresar fijos, como valores fijos, porque esos datos ustedes básicamente no los manejan, no los manejan, no los manejan. Entonces, hay dos formas de trabajarlo, ¿no? Una es, ¿cómo se llama? Ingresándolo acá, por ejemplo, yendo a mi definición de variables, voy a crear una variable más, una A004. Vamos a ponerle acá volumen de ingreso de agua subterránea, es B105. Volumen de ingreso de agua subterránea. De agua subterránea. Y acá colocar el valor 5, por ejemplo, 100, 1000, por ejemplo, metros cúbicos. Metros cúbicos sería la unidad, M, y acá sería fijo. Esa sería una forma, SUNAS y activo. Esa sería una forma.
colocarlos como valores fijos y refrescarlos mes a mes. La otra forma que les recomiendo que la vayan implementando. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para los talleres programados para el mes de julio, que son costeo de producción netamente y determinación de eficiencia. Lo otro que yo les recomiendo que lo vayan trabajando es utilizar esta ventana, que se llama información de sistemas externos. ¿Correcto? Información de sistemas externos. Ahí se ingresa, por ejemplo, volumen de agua facturada, volumen descargado, caudal de agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, ahí le damos a aceptar y tenemos una serie de información que ustedes pueden registrar. Volumen de agua producida, volumen de alcantarillado descargado, caudal de agua potable, caudal de alcantarillado, caudal del apetar, volumen ingresado de agua superficial cruda, etcétera. Todos esos datos los pueden registrar ahí. ¿Correcto? Y hoy día estamos publicando el formulario para recuperar esta información de forma automática. ¿Por qué les recomiendo que empiecen a utilizar este sistema, esta interfase? Porque ya nosotros estamos trabajando todo lo que es el sistema de, básicamente, el taller de determinación de costos y eficiencia por cada EPS, que es un valor agregado que le estamos dando. Entonces, vamos a necesitar esta información. Y si ustedes la tienen ya cargada, va a ser mucho más fácil recuperar y hacer el análisis, ¿no? Entonces, ese punto es Ingeniero, ¿cuál es? importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Este formulario para recuperar esta información lo estamos publicando el día de hoy. No se requiere que haya un cambio en el sistema, lo vamos a publicar para que el informático de la EPS simplemente lo añada, ¿no? Es algo bastante simple. Sí, Homero. Esta es una parte, No, esta es la parte de información de producción, perdóname para terminar, y aquí tenemos otra información de facturación. Y en esta información de facturación tenemos número de conexiones de agua y alcantarillado. Estos datos también son pedidos por el regulador en esta variable, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo les quería manifestar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Con esto creo que cerramos la explicación de todas las variables para irme a la parte de indicadores. Ingeniero, solo no una le... consulta. Sí, Buenas tardes a todos y a todas. Una consulta. Estamos hablando de 126 variables. sí, Para empezar y para recordarle a todos los presentes que deben de leer la normativa, que es la resolución 004-2023, donde a partir de enero que salió la normativa, como saben todos los que asistieron a los talleres, está normado. Pero esto de las variables viene desde el año 2019, que ya lo han tenido que hacer, y lo cual se les envió oficio y no han cumplido. Hacia atrás, hacia adelante, están configurando las variables que están normadas y que a partir de ya se esté evaluando el cumplimiento. O sea, el cumplimiento está desde el día siguiente cuando publican la resolución. Ahora, mi consulta es la siguiente. He estado observando cuando envían variables que para empezar por algo sencillo es no alinean, ¿no? Si dice B1, solo ponen B1 y cuando envían la relación, envían en diferente orden. Entonces deberían de alinear como les mandé, porque les he mandado las 126 variables en Excel, B001, 002 y en ese orden hasta las 126. He escuchado la configuración y mi consulta es, y de las 120 hacia adelante, que es una combinación de fórmulas, eso también va a explicar cómo lo van a hacer, porque ojo, el cumplimiento no es yo solo tengo 6, 7 variables o 20 porque me sale del sistema. No evaluamos el sistema, estamos evaluando la información. Y observo en muchas que no le ponen cero, ¿no? Y en la combinación de fórmulas, en ese caso, ¿cuál sería cómo es que tendrían que hacer? ¿Eso lo va a explicar también ahora? sí, todavía no he llegado a esa parte. Estoy cerrando la parte de variables que son de Ay, cálculo directo. Las compuestas todavía no he llegado. ajá. Ya sí, porque, o sea, mi preocupación es por las empresas, no por mí, no por mí, a mí no me van a sancionar ni nada. Simplemente yo les recuerdo para que cumplan. Allá los que no cumplen, bueno, será un tema ya con la empresa, con su gerente, pero para que sepan bien la configuración y eviten errores, eso va a venir más adelante. ¿Eso quiere decir que su sistema saca las 126 variables? Sí, sí. Ah, ok. Ok, gracias, ingeniero. Entonces seguiré escuchando.
Solamente una recordaris. Entonces, acá, qué bueno que lo ha precisado Norma, en definición de variables, le voy a dar mantenimiento, editar. No es B21, sino B021, alineado a tres decimales, tres dígitos el número. Aquí no sería, por ejemplo, B115, ¿está bien? No, aquí es B43, debe ser B043. ¿Correcto? Así quieren el formato. Y como ustedes pueden ver, lo único que tienen que hacer es modificar en la variable equivalente. Vuelven a transmitir y lo va a transmitir con el nuevo código. Recuerden que el sistema elimina y transmite y actualiza la transferencia. Elimina ¿cómo se llama? Actualiza la transferencia. Ese es un tema fundamental. Ok, ahora sigamos. ¿Cómo configurar las variables compuestas? Esta de acá. B120, B121, B122, ¿no? Okay. En términos prácticos, cuando yo operacionalizo variables, esto se convierte en un indicador, ¿correcto? Entonces, el requisito es el siguiente. Vámonos al ejemplo que tenemos en pantalla. ¿No? Yo tengo acá definición de variables. Por ejemplo, aquí he creado, simplemente para efectos internos del sistema, aquí he creado, lo voy a poner acá en mi blog de notas para que se vea un poquito más grande y se vea más cómodo. Aquí yo tengo definidas estas variables de cálculo directo, ¿no? A001, A002, A003 y A004, ¿correcto? Mi variable, este es mi código interno, ¿eh? Vuelvo a repetir, no se confundan, este es mi código interno. El código que envían a las UNAS es ese. Si ustedes quieren, pueden trabajar código interno igual al código de las UNAS. Eso ya es criterio de la empresa. No nos afecta a nosotros. Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte? ¿No? Ok, ¿cómo trabajaríamos, por ejemplo, una variable, tipo la 120, por ejemplo? ¿No? Una variable B120, que sea, por ejemplo, A001 más A002 entre A003. ¿Cómo se trabajaría ese escenario, ¿no? Bueno, ese escenario lo trabajan acá. En variables hay una opción que dice definición de indicadores. Ahí lo tienen. Ahí pueden trabajar esos juegos de datos que son compuestos, desde la 121 hasta la 126. Hasta la 126. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a partir de la 120, perdón, disculpen, la forma de cálculo está basado en datos que corresponden a variables previamente ya calculadas. Previamente ya calculadas. Lo único que tenemos que hacer acá es simplemente entrar, darle nuevo, colocar un código, puede ser un código interno, I001, por ejemplo, es mi código interno, ¿no? Mi código interno, le colocamos el detalle es el nombre que plantea el regulador, costos de alcantarillado más tratamiento de aguas residuales. Ingeniero, perdón, pero en la data ahí está la combinación de fórmulas, el BU, por decir un número, ¿no? Que todavía B1 no más ingreso B2. todavía no ingreso a la fórmula, estoy definiéndola recién, todavía no la ingreso. Ya, ok, sino que quiero entenderlos porque para revisar los especialistas ingenieros tienen que, para saber explicar esto, ¿no? Porque como acá está la fórmula, hay que llegar a esta fórmula, que es lo que va a entrar en el benchmark. Correcto, o sea, coloco el nombre y aquí coloco la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es la que estaría acá, por ejemplo, ¿no? Esta que está acá. Coloco la fórmula para que me haga el cálculo a partir de esas variables. Acá puedo colocar una especificación. ¿La especificación cuál puede ser? La especificación puede ser lo que muestra el regulador acá, ¿no? O sea, vamos a darle a iniciar, seleccionar texto, por ejemplo. Voy a seleccionar este texto que está acá, control C, y lo voy a pegar acá, control V. ¿No? Puedo colocar la especificación recto, y acá acá sí tendría que colocarle, disculpen, en este indicador, acá sí me he equivocado, disculpen. Aquí sí les recomiendo que le coloquen directamente el código que viene de la SUNAS, en este caso B120. Disculpen, B120.
¿no? B120. Correcto, colocan la unidad, costos de alcantarillado entre agua residual entre caudal. Eso estamos hablando de la unidad de esto, es soles entre metros cúbicos. Correcto, metros cúbicos. Y le ponemos activo. Y listo, ya tenemos definido un indicador, ¿no? O sea, de la 120 para adelante. Ingeniero, una ¿Por qué de la consulta. 120 para adelante? Para terminar de redondear, porque de la 120 para adelante es una composición de variables que están previamente definidas. Ahora sí, escucho la pregunta, Brandon. ¿Cómo estás? Sí, ingeniero, con respecto a esa fórmula que está poniendo, el A001, es el código que lo ha asignado usted para el control interno, más no es el Exacto. código que viene en la variable, ¿no? Entonces en la fórmula debo considerar ese Exacto. código. Exacto. Para efectos de cálculo, muy buena apreciación, Brandon, gracias. La fórmula se hace con el código interno. Con este de acá. Con este de acá. ¿Correcto? Si ustedes no quieren confundirse, pues les parece un poco confuso, pues coloquen el mismo identificador que tiene SUNAS, colóquenlo como código interno. Ya es una decisión de la empresa, pero le vuelvo a repetir, ¿por qué hemos hecho este cambio? Porque, vuelvo a repetir, una cosa es lo que le reportamos al regulador y otra cosa es la gestión propia que puede realizar cualquier gerente. Cualquier gerente puede definir sus KPI, sus indicadores. Y esos indicadores no necesariamente van a ir al regulador, porque son propios para la gestión. Entonces, por eso que se maneja este código genérico. Una ¿No? consulta, en Pero, el caso de nosotros, ingeniero, en el caso de nosotros UNAV, por ejemplo, ya internamente entiendo que le están dando la opción interna para las empresas en que puedan hacer su código interno, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a validar esa fórmula, yo cojo la B11, por ejemplo, la B11 o la B011 que está ahí debe ser igual al listado, líneas arriba, ¿verdad? Al monto. claro, pongo este ejemplo, ¿no? Gastos de administración. Este ejemplo, ¿eh? En el formulario de SUNAS que hice. Vámonos acá. En el formulario que hice. Acá dice que el gasto de administración es el B21, ¿correcto? Eso es lo que dice la publicación. B021, B021. B021. Creo Ya, que entonces, yo les he mandado a todas las empresas el listado actualizado me he dado el trabajo de correcto, alinearlo, ¿no? B001, 02 con ese, yo creo, para que no se confundan. correcto, correcto. Entonces, aquí yo le coloco el gasto de administración, le coloco la fórmula que es para calcularlo, y lo que va a llegar al servidor de SUNAS es eso. No va a llegar a 001, sino va a llegar B021, que es gastos de administración, y eso coincide con la definición que está en la guía. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, ¿por qué se ha hecho de esta forma? Porque cualquier gerente puede decir, ok, esos son los indicadores del regulador, esos son los indicadores de OTAS, pero yo para mi gestión requiero otros indicadores. Entonces otras variables, entonces yo puedo ingresar todas las variables que yo crea conveniente, ¿no? Pero las variables que son para SUNAS, las marco, son para SUNAS y están activas. ¿Qué significa que son para SUNAS? Que van a ser transmitidas a SUNAS, pero con este código equivalente. Que como dice Norma ahora, tienen que alinear el número a 3 dígitos, ¿no? O sea, si es 21, es 021. ¿No? Tienen que solamente modificar su código equivalente. Eso me preguntaban muchos, ¿no? Y ahora tengo que volver a rehacer todo. No, solamente entrar a código equivalente y le cambian. Si estaba antes como B21, B021. Y listo. Y vuelven a enviar. Siempre va a enviar el último. Siempre va a enviar el último. ¿Correcto? ¿Preguntas? Sí, ingeniero, esto en el sistema que manejan, porque se está solicitando al margen de la transmisión de movimientos, tienen que enviar el Excel, formato Excel, porque algunas empresas no están entendiendo y no envían el Excel. Por ejemplo, Cañete, ¿no? Cañete está aplicada en ese sentido de la transmisión, pero lo que necesitamos es el Excel para poder validar por el momento, porque todavía no hay seguridad de que están sacando bien los indicadores o variables y bueno, hay un proceso también para validar. ¿Eso lo pueden exportar a Excel y mandarlo en Excel o sea, cuando suben las carpetas? Claro. Cuando calculamos las variables, cuando se hace el cálculo de las variables,
Cuando se hace el cálculo de las variables, el sistema tiene una opción para exportar y lo pueden mandar en Excel si gusta. No, lo Eso es lo- tienen que mandar porque así dice la normativa, que deben de enviar. Que solamente transmiten y obviamente en la transmisión, o sea, necesitamos el Excel. Entonces, el Excel, o sea, si se les pide el Excel en parte del listado de variables que está publicado en el manual y en la resolución, tienen que mandar las 126 variables. Lo que usted está explicando, lo exportan a Excel y lo pueden mandar como archivo. Claro, claro. Simplemente entran a su opción, que es la opción de cálculo de variables, le dan a aceptar y acá tienen una opción de imprimir. Y ahí pueden Ok, enviar todo. ok, gracias. ¿Ya? Pero a esto le vamos a hacer una modificación entonces, pues por si acaso le vamos a colocar el código auxiliar equivalente también, porque está mandándolo con el código original del sistema. Vamos a hacerle una modificación inmediata para publicarlo en el transcurso del día de hoy para que aparezcan los dos códigos, el código genérico, que es el código del sistema, y el código equivalente, que es el código con el cual recibe el regulador, ¿no? Para que se pueda validar más fácilmente. Está bien, no hay problema, eso lo vamos a hacer. Pero sí lo genera, lo imprime y esta impresión la puede mandar a una hoja de cálculo, pues, sin ningún problema, ¿no? No está de más recordarle que para hacer el cálculo de la variable tiene que estar el mes cerrado, el mes cerrado, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que con esto aclaro todos los puntos relacionados con variables e indicadores. ¿Preguntas? Para cerrar el tema y cerrar la grabación. Hoy día publicamos más formularios para que ustedes puedan automatizar mucho más el tema. Vuelvo a repetir mi recomendación. Esta información de sistemas externos, empiecen a utilizarla. Correcto. Recuerden que tenemos un taller de producción y de eficiencia obtenidas a partir del Avalon, incluido KPIs, y eso los va a ayudar muchísimo para que puedan manejar muy bien este tema, ¿no? Eso también está comprometido. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, 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 Ingeniero, Juanita, dime. el año pasado en las variables había 128. Bueno, ahora que ya está, como ya está regulado, ya hay 126. Y con estas Ya. dos que me quedan, ¿yo lo puedo eliminar Haz o lo esto tengo más que fácil, eliminar? Juanita, más fácil. Agarra la variable, dale mantenimiento, dale editar e inactívala y ponla como local. Si gustas, ¿ah? Si gustas. Al No. inactivarla no la va a calcular, ¿no? Y cuando sale el reporte, también creo que figura en el Excel. No, ya no O figura ya. simplemente va a salir todo lo que están activos. Todo lo activo sale. Todo lo activo. Ya, y otra Ujú. consulta, ingeniero, respecto a lo que estaba hablando de la información de operaciones. Ya, esa nos mandan, pues, nos van a enviar mensualmente, pero siempre va a variar. Eh, Anteriormente, cuando yo registraba manual, lo chanca la información. No es que se guarda en el periodo que corresponde, Sí, ¿no? sí, es correcto. Por eso que estoy recomendando que utilicen esto. Para que lo guarden en el periodo y en la localidad que corresponde. El formulario para descargar esa información se los voy a enviar el día de hoy por el grupo para que sus informáticos lo actualicen. No hay nada que actualizar en el software, solamente es un formulario. Ah, Esa ya, guía se bueno. las paso el día de hoy y con eso van a trabajar. Lo que tú dices es cierto, si lo pones como monto fijo, lo va a chancar mes a mes y no vas a guardar un historial. Es mejor que los datos operacionales y los datos comerciales los ingresen por esta interfaz de acá, producción y facturación. El formulario me comprometo a pasárselo el día de hoy para que ustedes lo puedan utilizar y desplegar. Eso no requiere ningún cambio de programa, sino simplemente el informático del EDP se lo va a poder añadir inmediatamente, ¿no? Es sencillo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Bueno, vamos a cerrar la grabación.